Oremos al Señor para que descienda el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Pueda liberarnos de toda maldición generacional. Ven, Espíritu Ven, mi lindo Santo. Espíritu de Dios, en este momento. Ven, Espíritu Ven, Santo. que solo tú lo puedes hacer en nosotros. Déjanos oír tu voz. Espíritu Santo, consejero celestial. Espíritu Santo, no me dejes de hablar. Espíritu Santo, no me dejes de hablar. Cercano tú te hiciste. Cercano tú te hiciste a mi vida. Te hiciste cercano a mi oración. Cercano tú te hiciste a mi oración. Carabachátara. Tu presencia busqué. Presencia busqué, sin descanso te llamé. Y al fin yo te encontré. Y al fin yo te encontré. Viniste, Espíritu, No me dejes de hablar. no me dejes de hablar. Mi Rey hermoso, no quites de mí tu Háblanos, Santo Señor. Espíritu, Señor. Nunca lo quites. Vamos todos a pedirlo. Háblanos hoy. Háblanos, Señor. Este día nuestro corazón está abierto. Corazón, sí, Queremos escuchar tu consejo. sí, mi Rey hermoso. Espíritu Santo. Espíritu Santo, consejero celestial. Espíritu Santo, No me dejes de hablar. no me dejes de hablar. Cercano tú te hiciste. Cercano tú te hiciste a mi vida. Muy cercano te hiciste a mi oración. Cercano tú te hiciste a mi oración. Vamos, dilo conmigo. Tu presencia busqué. Presencia busqué, sin descanso te llamé, y al fin yo te encontré. Espíritu. Viniste, Espíritu, No me dejes de hablar. no me dejes de hablar. Manos al día en tu presencia. Presencia busqué, sin descanso te llamé, y al fin yo te encontré. Viniste, Espíritu, No me dejes de hablar. no me dejes de hablar. Espíritu Santo, no me dejes de Espíritu de hablar. Dios, nunca me dejes de hablar. Vamos todos a pedirlo. Háblanos hoy. Háblanos, Señor. Háblanos, Ministranos. si tú ministrándonos En el nombre de Jesús. Jesús. En el nombre del Rey Jesús. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Vamos, solo levanta tu voz y dile, no me dejes de hablar. No me dejes de
mi familia. Gracias, Espíritu bendito de Alabay. Gracias, mi lindo, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy extenso para poderlo entender bien. Como primera medida, sabemos que el tema de la maldición se originó en el pecado de Adán y Eva. La palabra de Dios dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Podemos ver que la pena del pecado es la muerte física y espiritual. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos comenzaron a pecar. Romanos 5:12 lo dice. Tenemos que entender que todo aquel que comete pecado es un infractor también de la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Se debe hacer una clara distinción entre pecado y transgresión. Se sabe que el pecado es cometer un acto indebido. La transgresión entonces es infracción de un mandamiento ya conocido. Por ende, el pecado es el acto mismo y la transgresión es el traspasar un límite. En esto del pecado podemos ver un claro ejemplo en Adán. Adán era su naturaleza, era pecaminoso, dejó que la mujer lo tentara a pecar. Una característica de desobediencia. Se necesitó un lugar y un objetivo como era la mujer a través de la serpiente. ¿En dónde? En un huerto del Edén. Una consecuencia de muerte. Esta muerte era espiritual. Vivieron a espaldas de Dios. En todo tiempo en que Adán y Eva comenzaron a vivir, comenzó a darse una generación que no quería regenerarse, nacer nuevamente, tener una renovación de entendimiento. Entonces, ahí es cuando se da el que tenga que venir un Salvador para poder implementar el plan divino de Dios para salvación. Era para que el hombre cambiara a partir de la obra de la cruz y experimentara ahora un plan original de Dios para el hombre. Cristo, en su naturaleza divina y santa, en una característica de obediencia al Padre, como dice Lucas 22:42, vino a la cruz en consecuencia de una salvación para justificación, regeneración, santificación y redención de los que iban a ser sus hijos. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de madero. Vamos a ver por qué fue maldito estando en una cruz. La cruz en el tiempo de los romanos era la muerte más abominable que había, la manera más horrenda como los malhechores, enemigos de la sociedad deberían morir. Muchos delincuentes, al ser crucificados, pasaban días enteros colgados del madero, sin comida, sin bebida, a tal punto que algunos llegaban a la locura. Si pudiésemos mirar aquellos lugares donde estaban las personas crucificadas, encontraríamos hombres amargados, blasfemos, profiriendo un sinnúmero de maldiciones al gobierno, a la religión, a la sociedad. Como dice Mateo 27:19, vemos que estos hombres no tenían nada que ver con el justo Jesús, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa
lo dijo la misma mujer de aquel hombre que iba a colgar a Jesús. Y esta mujer decía que era justo, porque Jesús no se le halló ningún pecado en sí. Decía que había hablado blasfemia, porque decían, tú siendo hombre te haces Dios. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y hablaban que él decía blasfemia. Tenemos que darnos cuenta que, como lo dije ahorita, hablaban blasfemia. Y casi todo el Señor lo hizo con su boca. Todo se ha dado para que a través de la boca sea o vertiente salada o dulce. Y estas personas que lanzaban toda clase de injurias, calumnias y situaciones declaradas hacia Jesús, eran personas que tenían unos deseos y unos comportamientos crueles hacia el verdugo, hacia la persona que estaba allí en la cruz. Entonces ya hemos visto 3 cosas. 1, que es el pecado. 2, que es la transgresión. Y 3, que era el ir a ser maldito en la cruz. Y 4, de qué forma se transgredía o se habla palabras de insulto a través de la boca. Pero vamos a ver que toda maldición es castigo pronunciado por Dios por consecuencia del pecado, y que esa maldición fue llevada Jesús a la cruz. Allí fue que redimió a toda la humanidad y toda la humanidad que estaba perdida. La palabra de Dios nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente ¿qué? La voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Fue claramente dice que es de guardarse un mandamiento que Dios nos está dando, y es de cumplirse, no de transgredirse. Entonces, la palabra maldición es todo aquello que contiene el transgredir, pero el transgredir puede ir mucho más allá y tener unas causas más difíciles, más allá del pecado y la transgresión, que es la iniquidad. La iniquidad da una característica de unos seres inicuos que tienen cualidades de injusticia, una maldición de perversos, abusadores, injustos, contrario a toda moral y justicia de una creencia bíblica de sana doctrina. Son infames. Y vamos a ver que todos aquellos que estuvieron frente a nuestro Señor Jesucristo eran hombres inicuos, declarando palabras. Hasta ahí ya hemos visto pecado, transgresión e iniquidad. El pecado nos llevó a la maldición. La maldición fue llevada por nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Miremos Proverbios 26:2. Como gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Aquí podemos ver sin número de maldiciones que vienen desde la idolatría, la deshonra, relaciones sexuales ilícitas,
injusticia a los débiles. Podemos ver también robo, confianza en la carne. Podemos ver maldiciones que vienen por palabras de otros o conferidas a través de nuestros padres, de grupos satánicos, autoconferidas, maldiciones por culpas ajenas, y hay sinnúmero de maldiciones que fueron llevadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La pregunta aquí es, ¿por qué si Jesús llevó todos nuestros pecados y maldiciones a la cruz del Calvario, por qué vemos que todavía en nosotros o en nuestras generaciones hay reacciones que parecen parte repetitiva que no se pueden cambiar ni quitar? ¿Por qué tomamos reacciones sin poder controlarlas, incorrectas? ¿Por qué están todavía ahí, destruyendo? Y que noto que son patrones repetitivos que se ven de generación en generación. No quiero ser, pero resulto siéndolo. La palabra iniquidad es en hebreo abón, pecado, maldición. También se viene la palabra aván, que quiere decir torcido. La iniquidad es lo que se hereda del ADN. Éxodo 34:7 dice claramente que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y hasta la tercera y cuarta generación. Al estar escrito esto en la palabra, quiere decir que el Señor ya sabía que la iniquidad era algo heredado y que para darse la iniquidad eran personas con rebelión y pecado, transgresores de su palabra en desobediencia. En el libro de Isaías 59 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar sus rostros para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Nadie clama por justicia, nadie va juicioso con integridad. Se confían en argumentos sin sentido, se mienten unos a otros, conciben malicia y dan a luz perversidad. Incuban huevos de víboras y tejen entre telarañas. El que coma de estos morirá, y uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Su tejido no sirve para vestido, no podrán cubrirse con la fabricado. Sus obras son obras de iniquidad, y sus manos generación violenta. Y si miras de ahí para abajo este libro de Isaías 59, del 1 en adelante, podrás darte cuenta que Dios describe claramente quiénes son y qué cosas son para Él iniquidad. La corrupción de los líderes que Él no ignora, pero que la palabra abón
está diciendo que la desviación de la rectitud y no puede entrar muchos de ellos en la ciudad, porque han distorsionado la moral de Jerusalén. Habla de una deslealtad cometida, una iniquidad hacia Dios, generacional, que lastima las relaciones y va a tener represalias generacionales. Está la palabra castigar, que cada uno recibe sobre sí abón, que quiere ser iniquidad, por las consecuencias de su torcido camino y torcidas decisiones. Podemos ver cuando fue Babilonia destruida. Fue destruida en represalia, sin respuesta de Dios. Fue abón humana, conceptos, decisiones torcidas, que llevaron a una iniquidad. Cargaron abón porque veían sus generaciones cometer abón, torcidas decisiones, torcidos caminos. Viene entonces un pueblo totalmente de camino en camino en todo el tiempo de la Biblia, con decisiones abón, caminos torcidos. Viene Jesús y ofrece en la cruz a llevar todo acto de corrupción. Lo hacía por un acto de generosidad. El libro de Isaías es el siervo encarnado en el amor perdonador, como lo vamos a ver en el Salmo 39. Me dijo: asimismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua, me pondré en mordaza en la boca. Así guardaré silencio y mantuve callado. Ni aun lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento. El corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó y tuve que decir: hazme saber, Señor, el límite de mis días, el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada, un soplo nada más es el moral. El suspiro que pierden las sombras y las riquezas que amontonan, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, esperanza que me queda, esperanza he puesto en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, que los necios no se burlen de mí. He guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Ya no me castigues, que los golpes de tu mano me aniquilen. Tú reprendes a los mortales, los castigas por su iniquidad, como polilla acabas con sus placeres. Un soplo nada más en el mortal. Estaba hablando que Dios lo conocía absolutamente en todo y conocía que no había habido abón, iniquidad, pero que Él sabía que Él conocía a sus siervos, aún si en ellos había iniquidad, y estaba pidiendo que Él, que miraba a los de la tierra y castigaba la iniquidad, en un soplo estaba pidiendo perdón, a que atendiera su clamor, porque Él mismo no sabía si en Él. Y más adelante dice: Señor, escucha mi oración, atiende el clamor, cierra tus oídos a mi llanto. Ante ti soy extraño, un peregrino, todos mis antepasados. Habla de los antepasados.
Estaba pidiendo un perdón de él mismo si había cometido iniquidad o si sus antepasados habían cometido iniquidad aún. El libro de Isaías 53 es ese pasaje hermoso de un siervo que por amor al mundo perdonó y permitió tanto en su cuerpo, cargando toda iniquidad, toda maldad de la humanidad. Transgredido en sus dolores, en todo lo que tuvo que permitir para el perdón de nuestro pecado y que no fuéramos destruidos. Un siervo que llevó la muerte y que fue en victoria y que nos ofrece una sanidad que en griego quiere decir anomía, llevar a la cruz. Compartió lo retorcido de nuestro abón y las consecuencias de nuestra mente y decisiones retorcidas para poder poner al mundo y a los que vinieran a él y lo aceptaran en salvación, que hemos llevado de una forma incorrecta, porque Jesús nos está hablando claramente que es un pecado, una transgresión y una iniquidad. Tres cosas totalmente diferentes. Dios comienza a llamar a la persona a caminar correctamente. La historia de la Biblia nos pide mantener el caminar correctamente, conociendo que hay iniquidad en las generaciones. Por eso volvemos a tocar Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto es un efecto rebote que tenemos que darnos cuenta que ya las maldiciones fueron llevadas a la cruz, pero que ese pecado de iniquidad puede estar ahí latente, repitiéndose de generación en generación. Como lo vimos, el Señor lo mencionó y Él sabía que había ese ADN que se iba a repetir en las generaciones. La representación de espíritus de iniquidad lo podemos ver a través de todo lo que el Señor recibió en la cruz del Calvario. Eso que recibió el Señor, así como le gritaban a él que él era blasfemo, siendo un hombre justo. Podemos ver que de la otra parte habían personas con demonios de iniquidad, en donde podemos ver claramente que había personas con escarnio hacia él, verdugos opresores, que querían afrentarlo, en deshonrar, en avergonzarlo, de estar haciendo algo del dicho al hecho y hacerlo con blasfemia. Habían personas que eran con un fruto de rebelión, desobedientes. Habían adivinos, paganos, practicantes de toda cantidad de magia, de tantas cosas. Pero también vemos que habían personas que eran personas que nunca se habían sujetado a Dios, que eran desobedientes, que le daban la espalda a Dios, y sobre todo que también habían transgresores peores de la ley, como lo que se explica que la cruz era digna para aquellos transgresores, mas no para mi Jesús, porque ellos rechazaban la voluntad de Dios, se oponían, determinaban voluntariamente por sus razonamientos, sus costumbres, sus tradiciones, no seguir a Dios como era Él, la ley de Dios. Hacían su ley, en pocas palabras. Buscaban sus beneficios de ser aceptados y hacerlo la aceptación bajo mentiras.
se rebelaban de cuanta cosa podían, y al rebelarse quedaban en manos de Satanás, porque con sus actitudes le entregaban todo dominio. Los gobernantes, que eran hombres que querían que el pueblo los siguiera de acuerdo a lo que ellos pensaban. Sacrificios en la cruz, que al único que se le permitió quitar el pecado de nosotros fue a Jesús. En otro más que crucificaran no había limpieza de pecados, porque no eran justos, santos como Dios. No había en esas personas una convicción del pecado que fuera producido por el Espíritu Santo. Y allí es cuando vemos que toda esta clase de personas eran no solamente gente con pecado, sino transgresores y con iniquidad, que infringían todo, que ya conocían todo, pero querían vivir ausentes de Dios y con una falta total de comunión hacia Él. Un camino lleno de perdición y de crueldad, de iniquidad, de dureza de corazón, que atormentaban a otros porque ellos en sus corazones tenían perdida toda clase de justicia, regeneración, santidad y redención. Podemos ver que ese paso del Señor en la cruz tuvo esos verdugos opresores allí. Cuánto más cuando Dios desde el cielo ve esos demonios en el cuerpo de Jesús, porque llevó nuestros pecados. Y recordemos que quien hace el pecado, pues no es de Dios, es del enemigo. Y allí hay un demonio, hay un pecado. Recordemos que era juzgado por un concilio humano, y todo el pueblo se volcó contra él, aún gente que recibió algún beneficio de Jesús, y que fue azotado, amarrado a la cruz, sus manos atadas, y el verdugo con el látigo romano, que tenía varios rejos, con incrustaciones de metal y huesos afilados. Era un castigo cruel, hasta desollarle la piel. Azote tras azote, latigazo tras latigazo. Y allí mi Jesús no se quejó para nada. Pero aquí hay que ver la connotación que la iniquidad puede ser o de acción o de palabra. Porque aquí estamos viendo personas que tenían una acción tanto de palabra como física. Y en ellos solamente se veían era demonios. Mas la persona que tiene iniquidad son violentos. Y dice claramente, cuando dice que se dispuso su sepultura con los impíos, como dice Isaías 53:9, violentamente los verdugos acostaron el cuerpo de Jesús sobre la cruz y se dieron a la tarea de clavarlo de manos y pies. Por eso es que dice el Señor ahí en su palabra, Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Entonces podemos ver que la persona que tiene ese espíritu de iniquidad puede llegar a cometer cualquier clase de abuso, de palabra o de acción.
ese momento específico Jesús sabía que estaba confrontando realmente fuerzas de las tinieblas. Era un momento más difícil de su vida. ¿Y cuántos no hemos tenido que probar de esos métodos de las personas inicuas? Él sabía todo lo que le iban a hacer y qué era lo que había en ellos. Hasta un escupido o rechazo o ser tan crueles de arrancar la piel. Todas esas cosas tuvo que ver Jesús demonios en ellos, mas el que tiene espíritu de iniquidad, es por eso que vuelve y cae a la tercera o cuarta generación. ¿Por qué estas personas son así? La palabra dice, cuando caen del pecado, se rebelan contra Dios, quedan en manos de Satanás, y las actitudes hacen que entregue el total dominio a Satanás que le ha sido dado, ¿sí? Dejando el gobierno real de Dios. Y es por eso que Satanás se toma ese dominio para tener un decreto en contra de la persona que tiene esa iniquidad, para que se vuelva a repetir en las generaciones. ¿Cuánto más cuando las generaciones pasadas cometieron eso y las actuales, cuando viene la prueba nuevamente, el ataque, no actúan con mansedumbre, sino esa experiencia, esa prueba, hace que la reciban o la comiencen a actuar con fuerzas de las tinieblas. Y es dejar ese vigor en manos de Satanás, la posibilidad de que la persona en la angustia, en el desespero, en la humillación, lo que esté pasando, vuelva a repetir la conducta de iniquidad de sus antepasados, convirtiéndose en un foco de Satanás, para que Satanás siga afirmando esas conductas de iniquidad en las generaciones presentes. Y cuando vemos esto, podemos ver el Salmo 51 de David, cuando le confiesa a Dios su pecado, su iniquidad, su transgresión. Y dice así: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irrevocable. Yo que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre, dice la Reina Valera. Pero vayámonos al 8. Está hablando de que él sabía que atrás había iniquidad en su generación. Y dice: infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. O sea que había ya una enfermedad en sus huesos. Y aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Vuelve y repite. En el 10 dice: renueva la firmeza de mi espíritu. Ahí es la muerte espiritual. Ahí es donde la persona no tiene una vida de gozo espiritual. Y en el 12, devuelve la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente escuche.
un espíritu de obediencia me sostenga. Quiere decir que él se dio cuenta que por desobediencia cometió un pecado, una transgresión, una iniquidad generacional. Y así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Pues ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que reconozcamos que había en las generaciones para no volverlo a cometer y enseñar a otros a no volverlo a cometer. Podemos ver que atacó no solo a David, sino después a Salomón, que fue cometiendo el mismo pecado de su padre. Podemos ver que esos secretos ocultos, esas prácticas, esos ósculos ocultos, puertas abiertas, dañinas afectaron a Salomón y afectaría a las siguientes generaciones. Un espíritu de iniquidad, porque ese espíritu de iniquidad fue formado en el pensamiento y actuó mediante un pecado y una rebelión. Tal vez en el tiempo de Salomón estar allí delante de su padre, viendo la educación de casa, los patrones, las conductas, el estilo de vida que llevaba él, cómo hablaba, cómo reaccionaba, la forma de pensar y todo eso, Salomón nunca cerró las puertas erradas que había cometido su padre, hasta desencadenar no solamente un pecado con mujeres, sino también un cambio de religión, porque recordemos que él comenzó a tener idolatría sobre dioses que tenían aquellas mujeres con las que él se acostaba. El diablo trabaja con lo que ignoras, pero Dios nos da esas llaves, esas herramientas, esas revelaciones. Podemos ver en el libro de Números 9 cómo el Señor indicaba cada cosa que el pueblo tenía que hacer. Y cuando hablaba, hacía hablar no solamente de israelitas, sino de su descendencia. Que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes o de su descendencia esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver o se encontrara fuera del país, así podrá celebrar la Pascua del Señor. O sea, prácticamente les daba instrucciones, no solamente de ellos como israelitas, sino de sus generaciones. Y es ahí donde nosotros podemos ver que él lo que hacía era que ellos obedecieran las instrucciones para andar en obediencia, para no ser impuros, para limpiarse, para no estar separados, confesar los pecados, las iniquidades de los padres y cerrar esas puertas que habían abierto los abuelos, los bisabuelos. Sabían que si no lo hacían, traspasaban las generaciones. Cuando ellos se unían con mujeres de los amorreos, sus generaciones, que a veces esas generaciones uniéndose con otras mujeres que Dios no les había permitido, alcanzaba a ver brujería, alcanzaba a ver adulterios, alcanzaba a ver maldiciones de pecados que eran revelados al momento de estar allí dispuestos a purificarse, a llevar ante Dios esos pecados de iniquidad, pecados generacionales que habían transgredido y habían iniciado por algo pequeño, pero después habían acarreado a ellos muchas consecuencias por su desobediencia. Marcaban años enteros sus generaciones. En el libro de Ezequiel 7, el Señor habla claramente de que en el 3 dice: descargaré mi ira sobre ti, te juzgaré según tu conducta
y te pediré cuentas de todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con piedad, a tener compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Y si miramos todo el libro de Ezequiel del 7 en adelante, él habla de prácticas paganas que hacían, de pinturas a dioses, habla también de toda la actitud que estaban cometiendo, de castigos por culpabilidad que el Señor le habla a Israel, y todas aquellas prácticas que estuvieron haciendo, y en todo tiempo el Señor les hace ver que eran atrocidades, que eran prácticas que provocaban a celos, a ira al Señor. Esas prácticas de iniquidad que habla ahí, y son prácticas que traían una ruina, a un propósito de destruirlos y convertirlos, pero ellos volvían otra vez y caían y se apartaban por sus transgresiones, por su iniquidad, y que esa iniquidad le traía una ruina, y por no reconocer el fruto de donde venía todas sus prácticas generacionales, costumbres, tradiciones paganas, acciones, conductas que venían de sus generaciones. Isaías 53, en el momento de la crucifixión de nuestro Señor, dice Isaías 53:11, después de su sufrimiento verá la luz y quedarás satisfecho por tu conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Si el Señor hizo esto en la cruz, aquí es donde viene la segunda enseñanza, que quiero que te quede clara. ¿Por qué entonces se repite o veo en mis hijos, en personas, en mi esposo, en mi esposa, en mi genealogía, patrones repetitivos, conductas, acciones y palabras? Recordemos que estamos hablando también de la palabra, repetitivas. Entonces, lo vamos a ver en el segundo tema. Vamos con el segundo tema sobre la maldición. Y sobre todo vamos a tratar de ubicar con un ejemplo bíblico cómo se puede ver el pecado, la transgresión y la iniquidad. Importantísimo entender lo que hemos dicho en el primer tema, que la iniquidad es la que muy pocos hablan al querer romper las maldiciones generacionales. Pues la iniquidad es la que está ahí constante, la que se repite, como hemos venido diciendo. Y hemos venido diciendo que éstas actúan por acciones, por palabras, por conductas que son repetitivas, pero que unas se las llevó el Señor, todo se llevó a la cruz, pero que unas se quedaron cometiendo las generaciones y se están repitiendo, y hay que presentárselas al Señor. Pero vamos con este ejemplo, y el ejemplo más claro para ver estas tres formas del pecado de transgresión e iniquidad, la podemos ver en Isaac, que Isaac tenía a Esaú, su hijo, su primogénito, y en cierta manera tenía una predilección, una idolatría, que la idolatría ya es un pecado, hacia Esaú. Con Esaú podemos ver que una transgresión, ¿sí? Una que fue cometida por confianza
en las cosas que él hacía, en sus acciones, palabras con sus padres o lo que sea. Y en Jacob podemos ver una actitud de iniquidad repetida por su madre. Vamos a comenzar yendo uno por uno. Jacob, podemos ver que era el hijo, que era el preferido de su madre. Esaú era el preferido de su padre. Pero quien tenía el báculo, digámoslo así, para bendecirlos era Isaac. Isaac era el que podía tomar la bendición para cualquiera de sus hijos, y en este caso era el primogénito el que la recibía. Pero podemos mirar y decir, ¿por qué si siempre fue el primogénito? ¿Por qué el Señor en cierta manera permitió que fuera a Jacob? ¿Por qué Jacob en ese momento que hizo esa actitud de iniquidad transmitida por su madre no paró? Vamos a verlo. Si Isaac era el báculo, el que daba esa dirección de la bendición, podemos ver a la luz de la palabra que se equivoca y le da la bendición con palabras que podían romper la maldición sobre Jacob, porque él creía que era Esaú en ese momento. Y hizo una bendición sacerdotal que todo padre que tenía ese báculo lo hacía abarcando todo. Bendijo tanto a Jacob que Jacob fue el descendiente de las 12 tribus. Y bendijo a Jacob no fue por obediencia, pero como esa bendición es una cobertura total espiritual que estaba sujeta bajo autoridad de obediencia, abrió una puerta de bendición al mencionarla. Al abrir su boca se abre una puerta de bendición. Tenemos que recordar que el Señor todo lo hizo con su boca. El cielo, la tierra, los señores y los peces, todo lo hizo con la palabra. Todo lo hizo en bendición, en grande. Recordemos que en la palabra está la vida o la muerte. Quiero que recuerdes que también hay una parte en donde Isaac miente acerca de su esposa y la hace pasar como hermana, ¿no? Y eso es una connotación de mentira, una omisión, un pecado, pero también un pecado que conllevó a una consecuencia. Dice Génesis 26:6, Isaac se quedó en guerra, y cuando la gente del lugar le preguntó a Isaac acerca de su esposa, él respondió que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Y tuvo un momento de mentira. Entonces allí en ese momento de mentira fue también una genealogía que entró también a su hijo Jacob, porque vamos a ver aquí que Isaac le pregunta a Jacob en el 27, capítulo 27 y verso 19, y le dice el padre. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres? Preguntó Isaac. Soy Esaú. O sea que ahí estaba mintiendo. Tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me dijiste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado.
así podrás darme tu bendición. Entonces Isaac le comienza a dar la bendición. Una bendición que, si ustedes la miran, es totalmente completa. Y esa bendición era la que debió de haber recibido su hermano. Por ende, ya eran 2 pecados en Jacob, que había iniciado con uno, que era el que su mamá le había dicho que cogiera y plantara a su hermano para recibir la bendición. Y ya en él había genealógicamente un pecado de mentira por parte de su padre. Entonces aquí podemos ver que si bien su padre en ese instante, con la palabra de bendición que le da a Jacob, esa palabra que era báculo para darle una bendición poderosa, de todas maneras él ya llevaba un pecado de iniquidad de parte del padre y de la madre. Pero podemos ver que de todas maneras Esaú fue el que le cometieron como el tener esa confianza en el hermano, que no iba a romper esa bendición de primogenitura para con él. Y podemos ver que a lo largo de lo que Jacob vive, después de irse de su casa, de su tierra, a ese lugar que la madre le manda a ir para que esté con sus familiares, allí él tiene que volver a pelear porque este familiar lo comienza a robar, ¿cierto? Y este familiar comienza a cobrarle por sus hijas. Labán comienza a cobrarle por la primera hija, después por la segunda, y también viene un espíritu de robo que le hacía Labán. Y llega un punto de la vida de Jacob que decía: tengo la bendición, pero a la final no la tengo como a medias porque me están ocurriendo cosas. Y esas cosas era por la iniquidad que había seguido de su padre y de su madre. Y es cuando Jacob tiene que pelear con el ángel, y el ángel le dice que por su nombre no puede darle la bendición. El ángel lucha y él le dice: no te soltaré hasta que me des la bendición. Y le preguntó: me llamo Jacob. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres hasta vencerlos. Entonces el ángel tiene que cambiarle el nombre para cambiar las circunstancias de su vida hasta ese momento, para que se pueda romper esas maldiciones y espíritus de iniquidad que hasta ese momento había en Jacob. ¿Y dónde iba a recuperarse de no volverlas a cometer? Pues cambiando su acción, cambiando su actitud. ¿Cuál actitud cambió Jacob? Cuando Jacob envía mensajeros a Esaú y quiere restituirle lo que él le había quitado. Y ahí es cuando realmente se ve un verdadero hombre arrepentido, reconociendo que había un espíritu de iniquidad que le seguía de parte de su mamá y de su papá al mentirle a su hermano, al querer colocarse en esa posición. Y tanto en el perdón de Jacob como el de Esaú, logran los dos romper esa maldición, porque el pecado también es de que la persona no tenga el arrepentimiento y que la otra persona tampoco reciba el perdón. Ahí es claro que el poder de las palabras y las acciones tienen que ver con el pecado y la transgresión y la iniquidad. Pero si miramos el trasfondo de la historia, Abraham tenía un padre que era astrólogo y le había colocado Abraham, que ese nombre era maldito, que significaba sin descendencia.
Y le había dado una mujer que era Sara, que quería decir estéril. Una generación que su padre había con su boca pronunciado un nombre que su significado era para maldición, y Sara también. Es cuando el Señor tiene que venir y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré. Y él toma la firme decisión en obediencia, por una palabra, en obediencia, para que el Señor le pueda cambiar su nombre a Abraham, padre de multitudes. Y a Sara, que era una mujer que le habían declarado con su palabra esterilidad, tuvo que también cambiárselo. Los se convirtieron prácticamente en padres de multitudes. Y podemos ver la genealogía a lo largo de esta vida. Tenemos que darnos cuenta que desde Abraham se le había dado al diablo un dominio total sobre una genealogía. Y esa genealogía era que, pues el Señor claramente dijo: fructificaos, llenad la tierra y sojuzgaos. El diablo quiere siempre que no hayan genealogías bendecidas. Abraham, a través de su padre, ya había adquirido una maldición con la palabra, dándole su nombre. A Sara también, al tener que saber que era estéril, y quería cometer lo mismo a través de Isaac. Pero Dios permitió que a través de la palabra, a pesar de que Jacob estaba cometiendo un pecado tan terrible, una transgresión y una iniquidad, Dios permitió que esa bendición llegara a ser esa bendición que marcaría la historia de las 12 tribus de Jacob. Allí, en una descendencia multiplicada, al cambiar los 3 nombres, los de sus 2 padres y el de él. Para él, cuánto más que ninguno de nuestros hijos de nuestra genealogía no puedan venir a Cristo, sino que tengan siempre ese pecado de iniquidad que no los deja estar bien con Dios, que no los aparta de Dios, que no puede llegar a recibir las bendiciones completas, a poder ser una persona de bendición para otros, a poder ser bendito en todo, como dice Deuteronomio 28. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en tu arteza, en amasar, bendito en todo. Pues el diablo no quiere que vengan a Cristo nuestras generaciones, sino que sigan cometiendo ese pecado, esa transgresión, y cuanto más el pecado de iniquidad. Es la connotación más grave en la maldición, el pecado de iniquidad. Pues todos en sí llevan ese pecado de iniquidad, llámese adulterio, robo, llámese violencia, llámese que sea, todos tienen esa connotación, esa marcación de maldad. Recordemos que Isaías 53:5 dice: y él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos anduvimos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Y es ahí donde nosotros que tenemos que mirar, que aquí nos está dando una connotación de que en toda esa iniquidad hay rebelión, desobediencia, pecado, transgresión, y que son acciones que nos hacen hablar o caminar en sus propios caminos. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado, dice. Entonces, para el enemigo es mejor que tú desconozcas esto, el pecado de iniquidad,
y que rompas de una vez y para siempre ese pecado de iniquidad. Pero tiene que haber algo también para que estos hombres hubieran querido cambiar el curso de sus vidas, de sus generaciones. No solamente llevando allá a los estrados del cielo, allí delante de la presencia de Dios, las transgresiones de sus ancestros o sus antepasados, como lo vimos en los temas, sino que también tenía que tener la palabra, tenía que tener muchas cosas para poder llegar a ser benditos en la tierra que Dios les ha dado. Y una de esas la podemos ver como el centurión. Vamos a hablar de la fe. Recordemos que fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no estás viendo. No es por las circunstancias que tú actúas, sino es por lo que no ves. Es esa fe como un grano de mostaza que puedes activarla en cualquier momento. Viene de tu corazón y sale por tu boca. En Mateo 8, verso 6 dice: Señor, mi siervo está postrado en casa, con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Recordemos que el centurión era una persona de mando y que, como dice el verso 9, porque yo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Y Jesús, al ver que había sido humilde para poder pedirle a él ayuda por su siervo, y esa fe que solo lanzara la palabra, que no había necesidad que entrara a su techo, a su casa, que solo lanzara la palabra, y él sabía que su siervo estaba sano. Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían: les aseguro que no encontré en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, participarán en el banquete, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Estaba hablando que habían unos que podían tener esa fe y no lo tenían, y que el galardón era estar al lado de Abraham, Isaac y Jacob en ese banquete celestial que estamos esperando todos. Era una llave lo que tenía este centurión, una llave que él sabía que era una llave de fe que se le estaba entregando el Señor para solo creer sin ver, solo lanzar la palabra, el poder de la palabra, y lanzarla en esa misma hora. No dijo, la vas a lanzar en cualquier momento y yo voy y miro si se cumplió. No, el poder en la fe y en la palabra. Está claro ahí, el poder en la fe y en la palabra, que es lo que puede demarcar genealogías que tengan esa sanidad de que tan solo con oír lo que hablamos les abramos puertas de bendición para poder entrar en esa fructificación, en esa bendición sacerdotal que le hemos dado a nuestros hijos. Los judíos de a los 12 y 13 años llaman a sus hijos, los sientan,
miran qué pecados generacionales han sido cometidos por sus abuelos, bisabuelos, generaciones atrás, y comienzan a imponer manos, a ungirlos para darles esa bendición sacerdotal. Y ellos son muy pendientes bajo qué persona es que sus hijos se van a unir, e investigan la vida de esa persona, la genealogía de esa persona con la que se va a casar su hijo o su hija, su idónea, para que no conlleve a más maldiciones generacionales que se presenten adelante por un pecado de omisión total, de no hacerlo a tiempo. Entonces, ellos piden revelación de lo que les afecta de sus antepasados. Le puede llegar a afectar a esos hijos. Ven continuamente consecuencias que tiempo atrás los padres, los abuelos, los bisabuelos pudieron afectar a esos hijos que al presente pues, están ahí enfrente de ellos educando. Cómo los afectó en comportamiento, en formación, en cultura, en religión, en cosas que son ligadas a la genética de ellos, y en pecados concebidos de su madre o de su padre. Volvemos y digo, de prácticas que hicieron secretas, que no se supieron, que ocultan y que no permitieron que esas puertas fueran abiertas para no afectar a sus hijos y a sus nietos. Y sobre todo cuando se trata de pecados de iniquidad que formaron pensamientos para que ellos terminaran actuando en pecado o rebelión. Porque lo que piensas, eso lo haces. Entonces ellos son continuamente muy pendientes de las acciones, de las palabras, de la forma de pensar de sus hijos. Hay puertas que tienen a nuestra genealogía presente atrapadas en una cárcel por todo lo cometido tiempo atrás. Las puertas no se pueden abrir y no pueden llegarse a cumplir todos esos cambios de temperamento, de actitud, de palabra. Son temporales. Los podemos ver en nuestros hijos que son temporales, pero que no son con compromiso de una voluntad no permisiva, sino una voluntad en obediencia a Dios. Y las acciones, los pensamientos y las palabras que lo que han logrado hasta el momento con nuestros hijos. Enfermedades, todo aquello que tienes que analizar, hasta dónde has llegado con tus hijos, con tu genealogía, contigo misma, contigo mismo. Y prepararte para poder salir de esa cárcel. Y sobre todo cerrar esas puertas y tener la llave maestra que abra a la bendición de todo lo que el Señor nos ha entregado en dones, talentos, inteligencia, llamado, propósito, en todos los roles, en las etapas. Dios está ahí esperando que tú cambies el curso de tu genealogía con cumplimiento del destino profético que Dios te ha dado a través de la palabra y a través de tu desempeño en el caminar de Cristo, en el plan divino de Cristo. Jesús, en el nombre de Jesús, del Hijo eterno, amado de mi Padre Celestial, allí en la cruz, pero verlo cumplido a este tiempo y más cuando el Señor se acerca para que podamos verlo a los ojos y saber que realmente hemos hecho lo correcto, de liberar nuestra genealogía, nuestros ancestros, pedir perdón por ellos, por todo pecado, todo decreto
que el enemigo se ha apoderado allí para mantenerlo dominado y no ha dejado que ante un juez, ante ese abogado Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo que intercede ante nosotros, podamos ser libres. Recordemos que Jesús también hizo todo con palabras, milagros, con su boca. Allí también en la cruz recibió. Pero ¿qué hizo Él al terminar? Dijo, consumado es. Entonces nosotros tenemos que algún día, en ese momento en donde sabemos que hubo declaraciones de nuestros padres, colocar todo allí a través de la cruz del Calvario, ante nuestro Señor Jesucristo en los estrados del cielo, pues estamos sentados a la diestra del Padre allí en el cielo, y podemos hacerlo en esas cortes celestiales.